Vamos a hablar un poquito de esta parte de genética, de cuál va a ser la bibliografía. Ya. Déjenme ir arreglando aquí, dar 2-3 minutos para que entre el resto. Hay un micrófono ligado ahí. Hay un micrófono ligado. No sé quién es. No tengan cuidado a hablar alguna cosa. Y todos escuchamos. Perfecto. Entonces ya dimos 2 minuticos, ya somos bastantes acá. Vamos a comenzar a pasar presencia. Es posible que se me vaya algún nombre de aquí de la lista, o que realmente es la lista del examen final, o que aún no tengo la lista oficial. Ustedes saben que ustedes comienzan primero matriculándose y después entonces es que aparece la lista. Entonces, que no esté, al final me dice el nombre, ¿verdad? Para anotarlo por acá. Tamia. Presente. Laura. Presente. Ellen Alana. Franco. Liz Sabrina. Presente. Rian. Julia Carolina. Presente, prof. Paula Virginia. Presente, prof. Nick. Presente. Luana. Luana. Laísa. Presente. Francisco Júnior. Presente, doutora. Raíssa. Raíssa. Gerardo Rubén. Presente, profe. Melissa Mabel. Presente, prof. Ever. Presente, professor. Vivian María. Presente. María Isabel. Presente, prof. Patricia. Ana Clara. Qual Ana Clara? Ah, espera ahí, déjame ver. Ana Clara González, ¿verdad que son 2? No. No está.
Ven ahí. María Paz. Presente, profe. Pietra. A Piedra tá com problema na internet, prof. Ela pediu para avisar. Tá. Cuando se conecte, que me escriba. Ana Clara Guzmán. Presente. Camila Maximi. Presente, profe. Rafaela. Presente, profe. Gleice Kelly. Gleice. Ay, yo creo que Gleice salió. Lauren. Lauren no está. No, ¿no? Sabrina. Está tratando de hablar. Sabrina Cristina presente. Tá. Prof, Josi e Silvana estamos juntas. Tá. Temos exame hoy. ¿Cuál es tu nombre? Ah, Sabrina. Tá. Camila y Paola. Presente, profe. Beatriz. Beatriz. Silvana Aparecida. Tá, perfecto. Silvana Aparecida. Chayenne. Tamara Geruti. Presente, profe. Ya te vi, Pietra. Clara Araceli. Clara. Luis Emanuel. Trancou também. Y Vinicio Rodríguez. Presente. Entonces, ya, si faltó alguien, escriban acá en el chat, es posible que haya faltado mucho. Yosilaine Rebeca, Yasmín Rolón, esperen ahí. Ya en la facultad deben estar las listas incluso. Yo voy a pasarme allá de tarde. Y Dios mío, el peine pasó longe. Yo voy a estar organizando y pasando un momentico allá para pegar la lista, ¿verdad? Para ver si nos pasa. Igual es posible que la doctora Dayami tenga alguna lista actualizada, pero no quise pedirle ahora tan tempranito. Entonces después yo arreglo eso. Entonces, bueno, ¿sí? ¿Sí el nombre de Derly Arce? Sí, ya vi. Como les decía, estamos ya comenzando con genética. Esta primera parte de genética es la parte de genética molecular, que ustedes le tienen un poquito de miedo, a veces no entienden bien las cosas. Yo estoy viendo también que faltan muchos alumnos. Si alguien puede grabar la clase, aunque yo sé que ustedes dan un jeito siempre, por favor, déjenla grabada porque es importante. Esto de acá es tema del primer parcial, es un tema que es bastante, como yo les digo a veces, no es que sea difícil, difícil no es que hay que prestar un poquito de más atención. O sea, salimos un poquito de esta parte de biología, que es más calma, que es menos contenido, y ya comenzamos
con genética, la parte de genética molecular, esa parte de replicación, de transcripción, de traducción, y hay que explicar los procesos, son cosas que tenemos que saber. La bibliografía sigue siendo la misma, porque justamente es biología celular y molecular este libro, entonces tiene toda la parte de genética, esta primera parte que vamos a ver aquí, que es transcripción, genes, todo está acá en el libro de biología celular y molecular, en el CAR, en el mismo que ustedes están usando. Yo sé que ustedes tienen en digital, yo hasta creo que les pasé una, ¿cómo se dice? Una edición anterior, pero es lo mismo, ¿está bien? Pueden estudiar por aquel que está en un drive, en un link, y no sé si está en WhatsApp. Yo recuerdo que se les pasó al principio de curso. Si no los tienen porque los perdieron, después que Francisco me avise y yo les vuelvo a pasar el link para que sepan que es el mismo libro. El slide está en la plataforma, entonces espero que no tengan problema. Todos tienen acceso a la plataforma, ¿verdad? Sim, acho que sim. Entonces, igual, como hay algunos que tienen, ustedes mismos descargan el slide y se lo pasan al resto. Voy a tener que parar para peinarme este. Vamos a ignorarlo. Entonces, está en la plataforma, entonces no va a haber ningún tipo de problema. Esperen ahí, voy a abrir acá y ya vamos a comenzar con esta parte de genética. Y justamente con la clase número 1, que es genes y transcripción. Esta semana completita vamos a estar viendo genes. Vamos, genes, transcripción, o sea, la síntesis del ARN a partir del ADN, y que justamente lo que se sintetiza, o el ARN que se sintetiza, no es o no toma como molde todo el ADN, sino que un pedazo que es llamado de gen. Entonces, saber que esta semana vamos a estar hablando de los genes, de la transcripción, y en la próxima clase, o sea, esta clase de hoy va a ser sobre genes y transcripción, y la próxima clase va a ser sobre regulación de la transcripción, o sea, cómo se regulan estos factores transcripcionales, e incluso vamos a hablar de hasta medicamentos que están relacionados con o que son promotores de la transcripción o que activan la transcripción. Y además vamos a estar viendo también en la próxima clase unas preguntitas, las más importantes acerca de transcripción, que son preguntas de examen que tenemos que saber. Entonces mi voz está un poquito media rarita, yo estoy con algunos síntomas gripales, ya me hice té y no es coronavirus, no, parece que es un gripe de mi bebé que me pasó a mí, que estuve en contacto con otras crianzas, entonces van a ver que mi voz quizás a veces falla. Si ustedes no me escuchan, me dicen, suban un poquito el volumen, me dicen, y yo intento hablar entonces un poquito más alto. Entonces vamos a comenzar ya. Prof, desculpa te interromper. A gente não tem acesso ao segundo semestre no campus virtual ainda. Se a senhora puder passar pelo menos o slide de hoje, já ajuda a gente. Voy a pasar, sí, yo tengo aquí a mano. Por favor. Sí, yo les voy a pasar enseguida. Obrigada, prof.
nucleico, ya sea ARN o ADN. Vimos que los nucleótidos están formados por una pentosa, una que puede ser ribosa o desoxirribosa, una base nitrogenada y un ácido fosfórico o lo que llamamos del grupo fosfato. Entonces, saber que los ácidos nucleicos, tanto ADN como ARN, están formados por nucleótidos. Importante también, el ADN está formado por dos cadenas, ¿verdad? O por dos fitas, como ustedes le dicen en portugués, ¿verdad? Pero en español son cadenas. Entonces, importante que el ADN está compuesto por dos cadenas y importante, ella está compuesto por monómeros. Estos monómeros serían los nucleótidos. A los nucleótidos se le llama de nucleótidos de adenina, nucleótidos de guanina. ¿Por qué? Porque habíamos visto que los nucleótidos estaban formados por una pentosa. Recuerdan que la pentosa es el azúcar, ¿verdad? Que en el ARN es ribosa y en el ADN es desoxirribosa. Entonces, en el ARN y también estaba formado por una base nitrogenada. Recuerden que en el caso del ADN, las bases nitrogenadas son adenina, timina, guanina, citosina, ¿verdad? Ellas son complementarias. Ellas se unen en la cadena de esa manera. Si aquí hay adenina, aquí hay timina. Si aquí hay guanina, aquí hay citosina. Si aquí hay timina, aquí hay adenina. Y así sucesivamente. Son las bases complementarias. Las dos cadenas se ligan por los puentes de hidrógeno mediante, ¿verdad?, esas bases nitrogenadas. A los nucleótidos muchas veces le podemos llamar de desoxirribonucleótido. Yo estoy diciéndole que es un nucleótido de ADN, ¿verdad? Pero también se le llama de nucleótido adenina, nucleótido timina. ¿Por qué se les dice de nucleótidos de adenina o nucleótidos timina? ¿O por qué se les pone el nombre? Porque es lo que diferencia el nucleótido, ¿verdad? Todos van a tener pentosa, ¿verdad? Ya sea una o la otra. Todos van a tener base nitrogenada y todos van a tener ácido fosfórico. O el famoso grupo fosfato que le llamamos. Y en el caso de la base nitrogenada del ARN, recuerden que ARN no tiene timina, ¿verdad? Que es adenina, uracilo, guanina, citosina. Una de las diferencias es que el ADN, como les dije, tiene dos cadenas, pero el ARN va a tener solo una cadena. Entonces, el ARN, miren que estos son cosas básicas, ¿verdad? Va a tener solo lo que ustedes llaman de una fita o una cadena. Recuerden que fita no podemos usar porque es en portugués. Yo solo les recuerdo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Además de que tiene una sola cadena, que aquí va a ser uracilo, adenina, guanina. Déjenme quitar esto de aquí. Guanina, citosina, adenina. Miren que si nosotros pegamos una cadena del ADN, nosotros vamos a saber que no es ARN porque el ARN tiene uracilo. Eso es una característica importante que tenemos que saber. Otra cosa que tenemos que recordar, que el ADN, según aquel modelo que se hablaba de Jackson y Crick, recuerden que eran dos cadenas antiparalelas que se enrollaban, aquel concepto allá de estructura primaria, secundaria. Lo que me interesa es que ustedes sepan que en el ADN hay una cadena que va, vamos a poner aquí,
el ADN, ¿verdad? Las dos cadenas, y el ARN, que es una sola cadena. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? El ADN son cadenas antiparalelas, que una va en sentido 5, 3 líneas, y otra va en sentido 3, 5 líneas. ¿Está bien? Es una de las diferencias entre ADN y ARN. En el caso del ARN, vamos a ver que cuando se sintetiza, nosotros vamos a hablar específicamente de síntesis de ARN mensajero, y que va de 5 a 3 líneas. Entonces, estas son cosas básicas que tenemos que recordar. Otra cosa, este material genético, ¿verdad? O este ADN en interfase, vamos a poner la célula aquí y el núcleo, la célula y el núcleo. Durante la interfase, vamos a recordar que el ADN está en forma de cromatina, ¿verdad? O sea, cromatina. En el caso de durante la división o la fase M, durante la división celular, es que esa cromatina es que forma los cromosomas, ¿verdad? Entonces, saber que ese ADN durante la interfase está en forma de cromatina. ¿Por qué cromatina? Porque está enrollado con proteínas, las proteínas histonas, las proteínas no histonas. Entonces, este recordatorio, ¿recuerdan toda esta parte? ¿Recuerdan esta parte? Sí. Entonces, vamos a continuar con esto de transcripción. ¿Por qué les doy esta explicación primero? Porque hoy vamos a estar hablando directamente de cómo ocurre el proceso, y tenemos que saber que muchas veces yo voy a utilizar ribonucleótido, significa que es un nucleótido de ARN, desoxirribonucleótido, que es un nucleótido de ADN, o podemos usar desoxirribonucleótido de guanina o nucleótido de guanina. Siempre vamos a especificar para que ustedes vean, porque ¿qué acontece? Tenemos que saber cuáles son complementarias, porque durante el proceso de transcripción se toma como molde el ADN, y a partir del nucleótido de ADN que está, es que se va a agregar el nucleótido de ARN, que va a ser complementario. Entonces, hoy vamos a estar hablando de esta parte de la transcripción. Ya yo tomé la foto, enseguida se las mando. Vamos a ver otra característica o algunos conceptos que tenemos que saber acerca de transcripción. Importante, cuando nosotros hablamos de transcripción, estamos hablando de síntesis de ARN a partir de un ADN que se utiliza como molde, ¿verdad? O sea, se pega un ADN y a partir de ahí se sintetiza el ARN. Una cosa importante que tenemos que saber de ese proceso es que cuando se transcribe o cuando nosotros vamos a sintetizar ARN, nosotros no utilizamos todo el ADN para hacer esa síntesis, no, solo se utiliza un fragmento del ADN. Entonces yo les voy a poner aquí transcripción. ¿Qué sería la transcripción? La síntesis de ARN a partir de ADN. Esta síntesis
síntesis se hace solo de un fragmento que se le llama de gen. O sea, solo se va a transcribir el gen. ¿Qué cosa es un gen? Si yo les pregunto qué cosa es un gen, ustedes mucho me van a responder, bueno, profe, es el conjunto de caracteres que se pasa de los padres a los hijos. Es verdad, son las características que están en nuestro ADN, es verdad. Pero desde el punto de vista molecular, ¿verdad? Estamos hablando de genética molecular. Desde el punto de vista, un gen va a ser un fragmento de ADN. Un gen es un fragmento de ADN que puede ser convertido a ARN o que tiene la información para formar ARN, ADN. El cromosoma no vamos a ver solo, porque en la mitocondria también se sintetiza ARN, ¿verdad? Recuerden que el ADN está dentro del núcleo y hay un ADN específico en la mitocondria que vamos a ver después cómo es que se pueden producir enfermedades por trastornos en ese ADN mitocondrial. Entonces, es un fragmento de ADN que tiene la información ¿verdad? Para que se sintetice ARN o para formar ARN, y si este ARN es ARN mensajero, formar una proteína. Y si este es ARN mensajero, formar una proteína. Entonces, importante desde el punto de vista molecular, a eso es a lo que se llama de gen, ¿verdad? Sí, también son los caracteres que se pasan de madres a hijos, de padres a hijos, de madres a hijos. Entonces, vamos a ver en el cromosoma cómo es que están esos genes. Recuerden que yo les hablé que durante la interfase todo esto está en forma de cromatina. Cuando llega la división celular se condensa para formar los cromosomas. Entonces, después vamos a ver más adelante, incluso ya lo tocamos, que nosotros tenemos 46 pares de cromosomas. Disculpen, 46 cromosomas, 23 pares de cromosomas, qué disparate. Tenemos entonces 46 cromosomas, siempre van a estar organizados en forma de pares, par 1, par 2, par 3, ¿verdad? Par 1, par 2. Entonces, los genes van a ser, como les dije, fragmentos de ADN que determinan también una característica específica. Entonces, los genes importantes que van a estar en un sitio determinado del cromosoma o en un lugar determinado del cromosoma que se va a llamar de locus. O sea, cuando hablamos de locus, nos estamos refiriendo al lugar o al sitio donde están los cromosomas. Disculpen, ¿dónde están los genes? En el cromosoma. Y otra cosa importante que nosotros escuchamos mucho son genes alelos. Estos de acá son genes alelos, ¿verdad? Porque se encuentran en ese mismo espacio o en ese mismo lugar determinado locus, ¿verdad? Entonces, saber que cuando vamos a transcribir
en vez de transcribir todo el ADN, lo único que se transcribe es el gen. Es una característica que tenemos que saber de la transcripción. Y por supuesto, recordar los conceptos básicos. Recordar que replicación, disculpen. Recordar que replicación es la síntesis de ADN, ¿verdad? ¿Qué ocurre dónde? En el núcleo. Recordar que la transcripción es la síntesis de ARN y que ocurre también en el núcleo. Y recordar que la traducción es la síntesis de proteína que vamos a verlo la próxima semana. Vamos a estar hablando de traducción, y esta síntesis de proteína ocurre en el citoplasma de la célula, específicamente en los ribosomas, ¿verdad? Entonces, la próxima clase o las próximas 3 semanas vamos a estar viendo, hoy vamos a ver transcripción, la semana que viene vamos a ver traducción y por último vamos a ver replicación, porque es un poquito más complejo. Recordar también que a partir de la transcripción se puede sintetizar ARN mensajero, ARN ribosómico o ARN de transferencia. Nosotros vamos a ver específicamente la síntesis del ARN mensajero de células eucariotas, ¿verdad? Que quizás es un poquito diferente de las células procariotas. Entonces, saber que los 3 tipos de ARN, ¿cuáles son? ARN mensajero, ARN ribosómico y transportador de transferencia, ¿sí? ¿Alguien preguntó algo? Estoy escuchando voces, estoy volviéndome loca. Entonces, el ARN mensajero, ¿cuál es la función? Llevar el material genético o llevar el código genético, ¿verdad? Del núcleo al ribosoma. Después vamos a ver cómo es el proceso. El ARN ribosómico es realmente más estructural o parte de la estructura del ribosoma, y el ARN de transferencia es el que toma los aminoácidos y los lleva al ribosoma para la síntesis de proteínas. Entonces, déjenme tomar la fotico acá para ir enviando. ¿Dudas de esto que está acá? No, doctor. Muy bien, ¿qué sería alelos? Vuelve a preguntar, que no escuché. Que no entendí muy bien qué serían los alelos. Más adelante incluso, nosotros vamos a profundizar sobre esto. ¿Qué serían los genes alelos? ¿Por qué les digo más adelante? Porque nosotros después vamos a ver cómo se transmiten los genes de padres a hijos, ¿verdad? O sea, cómo se transmiten las características de los ojos, de los labios, etc. ¿Qué serían los genes alelos? Van a ser genes en un mismo, en este caso, en los pares de cromosomas, ¿verdad? Porque los cromosomas están por pares, ¿verdad? Que supuestamente viene uno de mamá y uno de papá. Después vamos a ver que no están así, pero bueno, de cierta manera vamos a tener cromosomas, ¿verdad? Que van a ser pares. Pues bien, los genes alelos van a ser la información para una determinada proteína o para un determinado carácter, que es en este caso para el mismo carácter. No significa que sea la misma información. Y yo siempre les doy el ejemplo. Por ejemplo, mi mamá tiene los ojos claros, ¿verdad? Yo tengo supuestamente
un cromosoma de mi mamá, ¿verdad? Y un cromosoma de mi papá. El gen al que yo me estoy refiriendo es el gen para el color de los ojos. O sea, serían genes alelos. El color de los ojos que viene de mi mamá y el color de los ojos que viene de mi papá. Mis ojos yo sé que son oscuros, por tanto, mi papá tiene los ojos oscuros, que debe ser dominante, y mi mamá tiene los ojos claros, que yo sé que es recesivo. Entonces, yo, en este caso, supuestamente, debo tener los dos genes, ¿verdad? Que serían genes alelos, pero yo expreso el color oscuro porque yo sé que es dominante sobre el color claro. ¿Por qué les explico esto? Porque cuando nosotros hablamos de genes alelos, nos estamos refiriendo a la información para un determinado carácter. Puede ser el color de los ojos, puede ser una proteína, puede ser el color de la piel, puede ser el color del cabello, pero se le llama de genes alelos porque se encuentran en el mismo sitio determinado que se le llama de locus, ¿verdad? O sea, son complementarios o son alelos o representan en este caso las variantes para una característica. ¿Está bien? ¿Ahora se entendió? Gracias. Entonces, después ustedes van a ver que vamos a ver esas que pueden ser son asigno, que pueden ser asigno, porque realmente determinadas genes son dominantes, otros son recesivos. Ahora, genes alelos es las dos opciones para un mismo gen, ¿verdad? En este caso, las oportunidades o se me olvidó la palabra, las dos informaciones para un mismo gen. Entonces, déjenme ver qué más me faltó. Yo voy a borrar y vamos a seguir para abrir el slide. Vamos aquí. Entonces, vamos acá. Algunas otras cosas que tenemos que saber. Yo voy aquí a compartir el slide para ver toda esta parte que ya vimos y comenzar a hablar un poquitico de estos nucleótidos como tal. Miren que los ácidos nucleicos están formados, ¿verdad?, por los nucleótidos. Miren que los nucleótidos se les puede llamar nucleótido de guanina, nucleótido de adenina, ¿verdad? Y que ellos se unen, ¿verdad? El ADN son dos cadenas y los nucleótidos o los nucleótidos de ADN se unen por puentes de hidrógeno. Timina es complementario con adenina, ¿verdad? Dos puentes de hidrógeno. Y la citosina con la guanina, tres puentes de hidrógeno. Estas uniones son uniones débiles, por tanto da para separar fácilmente. De hecho, vamos a ver que el ADN se separa para dejar libre los nucleótidos para ir sintetizando el ARN a partir de ese ADN. Miren que siempre va a haber una cadena que va de 5 a 3 y la otra de 3 a 5. Recuerden que son cadenas antiparalelas. Miren que se va a ser un sistema de códigos que a partir del ADN se sintetiza ARN y a partir del ARN se sintetizan las proteínas. Miren las diferencias, que eso ya también está de más hablarlo. Miren que desde el punto de vista molecular, un gen va a ser la secuencia de ADN cromosómico, ¿verdad?, que contiene la información requerida para sintetizar una molécula de ARN. ¿Por qué les especifiqué ahorita que no necesariamente cromosómico? Sí, porque nosotros ahora vamos a ver la síntesis del ARN mensajero que ocurre en el núcleo. Pero recuerden que la mitocondria
disculpen, también tiene ADN y también sintetiza ARN, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando acá del núcleo. Y miren que si es ARN mensajero, puede ser llevado a proteínas. Miren que existen miles de genes distribuidos en nuestros 46 cromosomas que se van a localizar en forma de pares, ¿verdad? El par 1, el par 2, el par 3. Después vamos a ver que a partir de esa organización es que se le hace el cariotipo a los pacientes, o un cariotipo realmente es la organización de esos cromosomas atendiendo a tamaño, a forma, a posición del centrómero, pero eso vamos a verlo más adelante. Miren que cada gen se localiza en un sitio particular, en un lugar particular del cromosoma que se llama de locus. Miren que los genes van a ser entidades biológicas que se transmiten o que transmiten caracteres de padres a hijos. Miren acá, una cosa importante de la síntesis del ARN. Miren que uno ocurre en el núcleo, pero importante, a partir del ADN se sintetiza un ARN que tiene que pasar por un proceso para poder convertirse en ARN mensajero. O sea, que él no sale directamente, se transcribe y ya es ARN mensajero. No, él necesita pasar por otro proceso para convertirse en ARN mensajero, que hoy vamos a hablar. El ARN mensajero copia la información del ADN y sale al citosol para llevar esa información para que se puedan sintetizar las proteínas en el citoplasma. Miren, o en este caso en el ribosoma. Miren por acá el ADN, como tiene dos cadenas, una que va de 5 a 3, otra que va de 3 a 5. Miren, el ARN mensajero tiene solo una cadena. Miren que aquí no hay uracilo y aquí en el ARN sí ya es uracilo. Y en el caso de la traducción, que va a ser la síntesis de las proteínas a partir de este ARN mensajero. Doctora. Miren aquí 3 conceptos que ya les dije y les escribí en la pizarra. Los 3 tipos principales de ARN. Les puse también acá en el slide está las funciones. Yo espero que con eso no haya problema, ¿verdad? Porque lo vimos en biología también. Y vamos a hablar un poquito del proceso como tal. Miren ahí. Solo para mirar. Vamos acá. ¿Qué tenemos que saber de esta parte de la transcripción? Una, ¿qué pasa? Después vamos a ver esa parte, Francisco, porque realmente es solo saber que tiene una fita que va de 3 a 5, porque realmente es una cadena, es paralela con la otra. En este caso, o se llama que es antiparalela. Uno va en un sentido y la otra va en sentido contrario. Esa parte ahí realmente ni es tan importante. Es solamente saber que una cadena va de 5 a 3 y otra cadena va de 3 a 5. ¿Está bien? Es de manera general solo eso, porque es un poquito más difícil y nos íbamos a llevar media clase para poder explicar por qué una va de 3 a 5 y una de 5 a 3. Es solo saber que una va de 5 a 3 y otra va de 3 a 5. Está relacionado con esto acá, por eso les digo que para eso tendríamos que estudiar base nitrogenada. O sea, teníamos que explicar nuevamente por qué las cadenas, porque la pentosa, que en el sitio 2 está la base nitrogenada, y en el 5 creo que es, en el cuarto,
es que está el grupo fosfato, por eso es que se dice que son antiparalelas, pero realmente eso no es importante, saber que una va de 5 a 3 y que otra va de 3 a 5. ¿Qué es lo que tenemos que saber de este proceso? Que como les dije, el proceso de transcripción, vamos a poner aquí el núcleo, ¿verdad? Ocurre dentro del núcleo. A partir del ADN se sintetiza ARN, pero el primer ARN que se sintetiza no se le llama de ARN mensajero, no, es un ARN inmaduro que es llamado de transcripto primario. O sea, ese primer ARN que se sintetiza a partir de la transcripción no se le llama de ARN mensajero, es un ARN inmaduro. Vamos a poner aquí que es un ARN inmaduro, que todavía no está preparado para salir del núcleo y no tiene las secuencias porque él está compuesto, ¿verdad? O cuando se sintetiza, él está compuesto por pedazos que codifican y otros que no codifican, o lo que se llama, está compuesto por intrones y exones. Es la diferencia principal entre el ARN inmaduro o ese transcripto primario y el ARN mensajero propiamente dicho. Esto de acá se le llama de intrones. Entonces, la principal diferencia entre el ADN, disculpen, entre el ARN mensajero y el transcripto primario es que tiene intrones y exones y el ARN mensajero no. Entonces, saber que el transcripto primario tenemos que saber que es la molécula de ARN inmaduro que se sintetiza a partir del ADN y que está compuesto por intrones y exones. Entonces, saber que el primer ARN o el ARN que se obtiene en la transcripción es inmaduro y se le llama de transcripto primario. Entonces vamos a poner que es inmaduro y que está compuesto por intrones, exones. Exones y intrones. ¿Qué serían esos intrones y exones? No son más que fragmentos codificantes o no codificantes. ¿Qué significa? Los exones codifican aminoácidos. Los intrones no codifican nada. O sea, son partes no codificables o que no se descodifican o que no tienen ninguna información importante para la síntesis de proteínas. Es por eso que ese transcripto primario pasa por un procesamiento para convertirse en ARN mensajero que puede salir hacia
el citosol, ¿verdad? Entonces, importante saber esto, que lo primero que se sintetiza no va a ser el ARN mensajero, va a ser algo que se le llama de transcripto primario, que está compuesta por regiones no codificantes, que son los intrones, y regiones codificantes, que son los exones. Entonces, cuando se transcribe, tiene que pasar por otro proceso para convertirse en el ARN mensajero propiamente dicho. Ahora, otra cosa que nosotros estuvimos hablando de el ARN mensajero, a partir del ARN mensajero se sintetiza la proteína. ¿Cómo va a acontecer esto? Acá, en el ARN mensajero, va a venir el ribosoma, ¿verdad? Y ese ribosoma va a descodificar ese ARN mensajero y por aquí va a salir la proteína. Bueno, profe, ¿cómo el ribosoma a partir de esa información saca una proteína? ¿Por qué va a hacer esto? Miren, como les dije, existen 4 tipos de nucleótidos, ¿verdad? En el caso del ARN, el nucleótido de adenina, el nucleótido de guanina, el nucleótido de citosina y el nucleótido de uracilo. Uracilo, adenina, guanina y citosina. Entonces, ya les dije que son 4 bases nitrogenadas, ¿verdad? Existen esas 4 bases nitrogenadas. ¿Y cómo se organiza esto? Pues bien, el ARN va a tener una secuencia de códigos, ¿verdad? En este caso, va a tener los nucleótidos. En este caso, adenina, uracilo, citosina, guanina, uracilo, adenina, citosina, adenina, guanina, o sea, son una secuencia, ¿verdad?, de nucleótidos. Existen en total 20 aminoácidos. Entonces, como existen 20 aminoácidos, ¿verdad?, para sintetizar la proteína, pues, ¿qué aconteció? Bueno, los 4 no da para llevar o para formar, ¿verdad?, con 4 bases nitrogenadas, 20 aminoácidos. Pues no es así tan sencillo. O sea, justamente se organizan por tripletes. A esos tripletes de nucleótidos se les llama de codones. O sea, los codones que están en el ARN mensajero son los que van a descodificar o son los que van, o a partir de ellos se sintetiza el aminoácido. No es que, o sea, aparece el aminoácido por arte de magia, no. O sea, van a existir una serie de códigos que a partir de ahí es que se sintetiza la proteína. Entonces, cada triplete de nucleótidos va a determinar un aminoácido. Entonces, cada codón determina un aminoácido. ¿Qué cosa es un codón? Un codón va a ser un triplete de nucleótidos. Cada triplete de nucleótidos va a codificar para un aminoácido. Así es como el ribosoma sabe cuál es el aminoácido que corresponde. Entonces, ese proceso vamos a verlo después. Es solo para que sepan que el ARN mensajero se organiza, en este caso, en tripletes, y a partir de esos tripletes van a aparecer o van a codificar el aminoácido. Existen en total 64
codones. ¿Qué son los codones? Los tripletes, ¿verdad? En total van a ser 64 de esos tripletes, de los cuales 61 codifican aminoácidos y existen 3 que no codifican, que son 3 codones de terminación, que después vamos a ver terminación de qué, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver más o menos esa parte de manera bien simple. Entonces, saber que existen 20 aminoácidos para 64 codones, entonces da para pensar que se repiten, ¿verdad? Los codones, ¿no es? Entonces, saber que van a haber 64 codones para 20 aminoácidos, entonces van a haber codones repetidos que codifican al mismo aminoácido. Entonces, vamos a mirar rapidito esa parte por acá. Ya casi vamos a dar los 10 minutitos. Miren acá. El sistema de código de las bases o el sistema de código de los nucleótidos o de los ácidos nucleicos se va a basar en la secuencia, ¿verdad?, de estos nucleótidos. Miren por acá, en el ADN, miren que a partir de él se sintetiza el ARN, que vamos a ver cómo acontece. Miren acá, si en el ADN hay timina, en el ARN se corresponde a adenina. Si hay adenina en el ADN, en el ARN va a aparecer el uracilo, porque realmente es una copia que se hace. Y miren que la proteína, por cada 3 nucleótidos, ¿verdad?, que se le llama de codones, va a existir un aminoácido o se va a sintetizar un aminoácido. Miren por acá. Existen 4 tipos o 4 letras para decir los nucleótidos. Para codificar un aminoácido, esto va a ocurrir mediante la secuencia de 3 nucleótidos que se les llama de codones, ¿verdad? Los 64 codones, todo se les llama de código genético. ¿Por qué código genético? Porque es un código que el ribosoma va a descifrar para sintetizar las proteínas. Miren que nosotros vamos a usar esta tablita para sintetizar las proteínas de cierta manera. ¿Por qué? Porque, miren, la primera letra del codón corresponde a esta fila, la segunda letra corresponde a esta y la tercera letra corresponde a esta. Vamos a buscar, por ejemplo, el codón AUY. Por ejemplo, la primera letra es A, la segunda letra es U, entonces yo sé que tiene que estar acá, ¿verdad? Primera A, segunda U, y la tercera es Y, ¿verdad? Miren aquí, en este pedacito de acá, la tercera letra Y significa aquí el aminoácido metionina. Por ejemplo, vamos a buscar UCA. Por ejemplo, U, esta es la primera letra, C, esta es la segunda letra, y A sería serina. Pero miren que acá, en esta fila, todas, o sea, en esta columna, todas van a ser serina, o todas van a ser el mismo aminoácido. Es por lo que les hablé. Existen 64 tripletes o 64 codones para 20 aminoácidos. Por tanto, van a existir codones sinónimos, ¿verdad? Sinónimo significa lo mismo que con las palabras. Cuando hablamos de codones o cuando hablamos de una palabra que es sinónima, decimos que es una palabra que es diferente, pero significa lo mismo, ¿no es? Acá es lo mismo, van a ser codones diferentes que codifican el mismo aminoácido. Por eso se les llama de codones sinónimos. Codones, por ejemplo, UCA,
CU es sinónimo con UCC, con UCA y con UCY. ¿Por qué yo lo sé? Porque miren que aquí todos son serina, entonces son diferentes codones que codifican el mismo aminoácido. Miren aquí, de los 64 codones, 61 son utilizados para codificar aminoácidos. Varios codones distintos pueden codificar el mismo aminoácido, que se les llama de codones sinónimos, pero existen dos aminoácidos que solo tienen un codón que los expresa, que son la metionina y el triptófano. Entonces, saber que son 20 aminoácidos, que son 64 codones. Dentro de los 64 codones, solo 61 codifican proteínas. ¿Por qué? Porque miren que hay 3 codones que son llamados de codones de terminación, que dan fin a la traducción. O sea, que cuando el ribosoma llega a ese codón, significa que acabó la síntesis de la proteína. Pero eso van a verlo más en la próxima clase, que es, en la próxima clase no, en el próximo tema, que es traducción. Vamos a parar para después comenzar con el proceso como tal. ¿Está bien? Vamos a parar unos 10 minuticos. Son las I2, a las I12 continuamos. ¿Está bien? Los que tengan dudas los dejan en una esquinita, que vamos a aclarar las dudas también.
Entonces, antes de comenzar a explicar el proceso como tal, vamos a recordar rapidito que a partir del ADN se sintetiza el ARN, ¿verdad? Específicamente el pedacito del gen. Entonces, a partir del ARN mensajero, se sintetizan las proteínas. Cada triplete va a ser un codón y va a determinar un aminoácido de la proteína, ¿verdad? Ahora, importante, hay 64 codones. ¿Qué cosas son los codones? Los tripletes de nucleótidos que están en el ARN mensajero. Que de los 64, 61 codifican aminoácidos y 3 no codifican aminoácidos. Son 3 codones de terminación. Los 3 codones de terminación que también se los van a tener que aprender van a ser UAA, UYA y UAY. Entonces, estos son los 3 codones de terminación y recuerden que hay 20 aminoácidos. Que existen muchos codones sinónimos. ¿Qué significa codones sinónimos? Que diferentes codones codifican el mismo aminoácido. Entonces, son codones diferentes que codifican el mismo aminoácido. Ahora bien, existen 2 aminoácidos que solo son expresados por un codón, o sea que no tienen codones sinónimos. La metionina y triptófano solo son expresados por un solo codón, ¿verdad? O sea, son los únicos aminoácidos que no tienen codones sinónimos, ¿verdad? Entonces, es algo importante que vamos a volver a ver cuando veamos traducción. Entonces, esto vamos a volver a ver de nuevo. Entonces, dudas hasta ahora de toda esta parte de acá. Vamos, dudas, la que sea. Não há dúvidas? Qual que é o codon da metonina e o esse último que você escreveu, que eu não entendi direito? De triptófano, sí. ¿Qué es lo que quiere decir? Metionina, que todos los aminoácidos, como son 20, ¿verdad? Y son 61 que codifican, se supone que 61 y 20 tienen que repetirse, ¿verdad? Los codones para los aminoácidos. Entonces, por eso es que decimos que son codones sinónimos. O sea, hay muchos codones que determinan un mismo aminoácido. Como el ejemplo que les puse de la serina, que les puse que había un monte que podían codificar serina, pero hay 2 aminoácidos que no tienen codones sinónimos. ¿Qué significa? Que solo un codón puede codificarlo, que son la metionina y el triptófano. Son las excepciones de la regla, ¿verdad? En que no van a haber codones sinónimos para ellos. ¿Está bien? ¿Ahora sí? Sí, profesor, entiendo. Entonces, importante, vamos a comenzar con el proceso como tal de la transcripción. Yo les voy a escribir el proceso completito
para que les quede el resumen en la pizarra, porque hay una tarea en donde ustedes van a tener que explicar el proceso como tal. Lo primero que tenemos que saber es que existe una enzima que se le llama de ARN polimerasa, que la función de esa enzima es unir los nucleótidos. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que existe una enzima que se llama ARN polimerasa, que la función de esa enzima es unir los nucleótidos entre sí. Además de eso, tenemos que saber que existen varias ARN polimerasa, ¿verdad? Las ARN polimerasa unen los nucleótidos entre sí, como se llama ARN, por supuesto que está en la transcripción. Ahora bien, ella une los nucleótidos entre sí y van a haber tres tipos. La ARN polimerasa 1, la ARN polimerasa 2 y la ARN polimerasa 3. Cada una de ellas sintetiza un tipo de ARN. Por ejemplo, la ARN polimerasa 1 une los nucleótidos en la transcripción del ARN ribosomal 45S. En el caso de la ARN polimerasa 2, que es la que me interesa, sintetiza o une los nucleótidos en el ARN mensajero. Entonces, una de las cosas que vamos a recordar es esto de acá. Como lo que vamos a ver es síntesis del ARN mensajero, la ARN polimerasa que participa es la tipo 2, ¿verdad? Y en el caso de la tipo 3, lo que sintetiza es el ARN de transferencia y el ARN ribosómico 5S. Esto aquí es solo saber para que ustedes sepan que existen diferentes tipos de ARN. Ahora bien, en el gen, que es otra cosa que no hablé y que es importante para explicar el proceso. Como les dije, el gen va a tener o va a ser una secuencia del ADN que puede ser transcrita y que puede ser traducida, ¿no es? Pues bien, este gen tiene partes funcionales. Las partes funcionales del gen van a ser 4 partes funcionales. Van a ser el segmento codificador, el segmento promotor, la secuencia reguladora y la secuencia de terminación. ¿Cuál es la importancia de esto? Vamos a comenzar. Las partes funcionales. El segmento codificador se llama de segmento codificador. ¿Qué significa? Que es lo que codifica, ¿verdad? Son aquellos codones que codifican, o aquel ADN, no codón, codón es en el ARN, es aquel ADN que codifica para el ARN. Vamos a poner aquí, que es el ADN codificante, ¿verdad? O es el código genético de manera general, o es la información. Vamos a poner aquí, ¿qué es la información? Porque no podemos decir qué es lo que codifica, porque ahí está compuesto por intrones y exones, o sea, es la información que vamos a transcribir.
vamos a poner que está compuesta por intrones, ¿verdad? Y por exones, o lo que es lo mismo, va a tener la información que se va a transcribir. Tenemos también el segmento promotor. Este segmento promotor es una parte del gen que señala, en este caso, a partir de dónde se tiene que transcribir la información. Entonces, el segmento promotor es el que inicia la transcripción y señala a partir de dónde se debe transcribir. ¿De qué nucleótido, verdad? Debe comenzar. Tenemos la secuencia reguladora. La secuencia reguladora, como su nombre lo dice, es la que regula, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de regular, estamos hablando de cuándo, ¿verdad? Y cuántas veces debe transcribirse el gen. ¿Cuándo y cuántas veces debe transcribirse un gen? ¿Por qué yo les explico esto? Porque ahora cuando vayamos a explicar el proceso, yo solamente voy a mencionar la secuencia codificadora, la secuencia reguladora. Entonces tenemos que saber los conceptos. Y por último, la secuencia de terminación. Estamos hablando de gen, ¿verdad? De ADN. La secuencia de terminación es lo que determina el fin del segmento codificador. Determina el fin del segmento codificador. O lo que es lo mismo, el fin de la transición. Vamos a ponerlo en rojo. De la transición. Entonces, yo les voy a tomar la fotito para comenzar a explicar el proceso completito. Me ven. Para enviarle ya. Entonces, vamos a explicar el proceso como tal. Miren que esto aquí es de Corema, ¿verdad? Es los tipos de segmentos o secuencia y explicar. Sabiendo que existe una ARN polimerasa que une los nucleótidos, sabiendo los diferentes segmentos, vamos a explicar entonces el proceso de transición. La próxima clase, no se preocupen que vamos a seguir hablando de esto, o sea, durante toda la semana. Yo les voy a traer, les voy a enviar hasta un videíto para que ustedes vean el proceso como tal de cómo acontece. Vamos allá. ¿Cómo se activa o cómo comienza? Justamente lo primero que acontece o que tienen que acontecer es que hayan activado o que hayan factores de la transcripción
que se activa. O sea, la próxima clase nosotros vamos a hablar de que en nuestras células existen unas proteínas que son llamados de factores de la transcripción, que son los que activan la transcripción. Pues bien, la transcripción se activa o los factores de la transcripción activan el segmento promotor y el segmento codificador. Activan el segmento promotor y, por supuesto, la secuencia reguladora. No dijimos que el promotor es el que dice a partir de qué nucleótido, yo les voy a tirar una foto, y que la secuencia reguladora dice cuándo y cuántas veces debe transcribirse ese determinado gen. Pues tanto, los factores de la transcripción de los que les estoy hablando, que vamos a hablar en la próxima clase, van a activar esos segmentos del gen. Son como proteínas que van ahí a esos segmentos, a esos lugares específicos del gen y activan esos segmentos. Cuando ellos son activados, se atraen entre sí. Los segmentos se atraen entre sí, ¿verdad? El promotor y el regulador, y atraen a la ARN polimerasa. Atraen a la ARN polimerasa al segmento promotor, porque dijimos que el segmento promotor es el que marca a partir de qué nucleótido debe comenzar esa transcripción. La ARN polimerasa forma una burbuja ¿verdad? Una burbuja separando, en este caso, o donde se separan las dos cadenas de ADN. Ahora les voy a poner el diseño. Donde se separan las dos cadenas del ADN, formando, como les dije, una burbuja, y queda expuesto el primer desoxirribonucleótido. Entonces, ¿cómo va a ser esto? El ADN, miren aquí, yo les voy a hacer la burbuja. Vamos a poner aquí la ARN polimerasa. Dos, ¿verdad? Porque estamos hablando de síntesis de ARN. Entonces, importante. O vapor do Lucas, achar uma loja aqui especializada em tabacaria. Lá no China sempre tem um monte de modelo. Pior que tem uns bem bonitos. Só que ontem lá no China tinha só 2. Espérense aí que estou pensando aqui. Entonces, ¿qué es? Adenina con timina, guanina,
citosina, ¿verdad? Estas son las complementarias. Deja expuesto la ARN polimerasa el primer nucleótido, ¿verdad? Entonces, si deja el primer nucleótido expuesto, o se va a comenzar a sintetizar. ¿Qué es una cosa que tenemos que saber? Que la cadena, o como les dije, en la transcripción solo se va a transcribir el gen, ¿verdad? No va a ser el ADN completo. Eso es una característica. Solo se transcribe el gen y solo se utiliza como molde la cadena que va de 3 a 5. Recuerden que les dije que hay una cadena que va, déjenme ponerla en rojita para marcarla. Voy a ponerla en roja, la de abajo, para que sea más fácil para sintetizar. La rojita, en este caso, va a ser esta de acá, es la que va de 3 a 5, y hay otra que va de 5 a 3. Pues bien, siempre se va a utilizar como molde, o solo se utiliza como molde la cadena que va de 3 a 5 líneas, porque el ARN se sintetiza en sentido, se sintetiza de 5 a 3. O sea, siempre el molde va a ser el que va de 3 a 5 porque se sintetiza de 5 a 3. Ahora vamos a ver el proceso como tal. Entonces, como les dije, se queda expuesto por la ARN polimerasa el primer nucleótido del ADN. ¿Y qué va a acontecer? A partir de ese nucleótido se van a comenzar a agregar los ribonucleótidos, ¿verdad? O los nucleótidos de ARN. ¿Cómo va a acontecer? Si aquí hay timina, ¿verdad? En el ADN, en el ARN se va a colocar adenina. Si aquí hay adenina, aquí se va a colocar uracilo. Si aquí hay citosina, en la cadena que se está sintetizando, se va a colocar guanina. Si aquí hay guanina, se va a colocar en la nueva cadena citosina. Y así se va a ir sintetizando el ARN en sentido 5 líneas a 3 líneas, ¿verdad? Porque la cadena de molde es de 3 a 5 líneas. Entonces, Sim, saber eso eu é quero ver se mês que vem eu já começo a levar mercadoria, se eu levar até Rondonópolis dá para fazer bate e volta. Eu vou tipo, sábado, domingo eu tô aqui de volta, porque é só 700 quilômetros. Aí eu chego em Rondonópolis, entrego tudo na executiva tour e volto. Até para eu tirar um dinheiro extra, porque agora no segundo semestre a mensalidade já deu uma subida. E eu ainda, graças a Deus, consegui passar em tudo, porque olha, teve amigos meus aí que pagou a complementária, que foi quase 600 reais, não passou. Aí teve que pagar a substitutória, que foi, se não me engano, 1.200 reais. 1.100, 1.200 por aí. Eu, graças a Deus, só de ter passado em tudo, economizei um dinheiro enorme. De uno por vez significa de uno en uno se van a ir agregándose. Importante, la cadena de ADN no se separa completa, ¿verdad? Solo se va a separar en forma de burbuja. Solo um pedaço. Ai, Aline, pergunta difícil, olha só, vou falar pra você. Eu acabou de terminar meu primeiro semestre, eu passei em tudo, e espera só um pouquinho que eu acho que travou tudo aqui.
Aí o que que acontece? Essa última semana que passou era minha semana de férias. Eu fiz a prova, minha final, quarta-feira da semana passada. Só que aí eu ia para Sinop, ia ficar uma semana aí, que era para eu voltar domingo. Aí a faculdade só divulgou as notas na terça-feira. Terça-feira não, segunda-feira à noite. As notas da minha última final. Aí eu não pude ir para aí, porque é praticamente 2 dias de carro sem fazer loucura, né? Aí não consegui ir para Sinop. Tanto que eu tava louco pra ir pra dar uma pescada, ver família, dar uns tiros, porque desde quando eu vim pra cá não atirei. Aí eu não consegui, tive uma semana só de férias, voltou minhas aulas hoje. Mas assim, eu tô vendo pra mês que vem eu começar a levar a mercadoria até Rondonópolis. E daqui até Rondonópolis é 700 quilômetros, dá pra ir num dia e voltar no outro tranquilo. Aí o esquema vai ser encher o carro de amigos e para ir chegar em Rondonópolis, baixar a mercadoria em Rondonópolis ou Cuiabá e voltar já dia seguinte. E olha, o dólar pode estar R$ 20, mas o Paraguai sempre vai compensar. Então, eu tava vendo para comprar nota fiscal, né? Eu até abri uma ME no meu nome, fazer um trem desse. O duro é tempo. E olha, não sei se eu te contei, acho que eu contei isso aí pro seu pai. Teve um dia que eu cheguei da faculdade, minha luz estava cortada. Transcripto primario, ¿verdad? O sea, el Eu primer juro ARN pra você, que se eu tava numa sintetiza correria tão grande, es llamado de eu esqueci de pagar minha conta de luz. ARN Eu tava inmaduro. com o mês Se le llama de 5, transcripto 6 primario. ¿Alguien e iba a hablar 7 algo? pago. Eu só não tava com o mês 4. Pero entendí porque solo se utiliza la cadena de 3 a... ¿Por qué se va a sintetizar de 5 a 3? Vos, Paiti, voy a explicarte por qué. Ya le mandé la foto. Ya le mandé la foto a Francisco. Esperen ahí. Profe, Sí. Francisco, Vinícius e Herbert, ellos usan... Le desconectó de la clase. ¿Y ustedes tienen la foto o no les está llegando la foto? La foto eu já A enviei, nosotros nos llegó toda doutora. la foto, Logrei creo. regressar prontamente. Tá. A foto já mandou. Tá. Entonces, no se preocupe, que ustedes vayan entrando, no hay estrés, no, yo sé que el internet a veces oscila. Vamos allá. Vamos a hacer, entonces ya dimos toda la explicación, vamos a ver los porqués, ¿verdad? Entonces, vamos aquí. Hay una cadena que va de 5 a 3 en el ADN y otra cadena que va de 3 a 5, ¿no es? Pues bien, E aqui, ali, si yo voy a tem uma matéria que sintetizar, se ¿verdad? chama Las cadenas morfofisiologia. Como é que é tienen que essa ser matéria? antiparalelas. Si São yo 4 digo matérias que em el uma. ARN Eu estudo tudo separado. Histologia, se anatomia, fisiologia e sintetiza biologia. de 5 Só que ele líneas chega no dia da prova, é uma en prova só com as sentido 4 3 líneas, matérias. la Essa molde última sí o sí matéria tiene aí, que ser tive a esta. morfo O 2, sea, né? Que porque são yo no 2 puedo morfos tener por una semestre. cadena
que Só va que a de parte de 5 anatomia a foi 3 como 206 molde, ossos e 600 e poucos músculos. y Teve yo embriologia, sintetizar teve aquí histologia, de teve 5 a mais 3, fisiologia de ainda. nuevo, es Foi conteúdo imposible, demais, las eu tava cadenas son ficando doido, tanto antiparalelas, estudar. porque donde va Tanto assim timina tiene que que ir teu pai adenina, às donde vezes va manda guanina mensagem, tiene que ir demora 2, 3 dias para citosina. ver, que eu quase não Entonces, fico no sí o WhatsApp sí, mais, essas coisas, não tenho tiene que muito ser tempo, tô o tendo mais tiene que tempo para nada. sintetizarse de Mas sim, 5 a graças a 3, Deus eu como es passei una em regla tudo. que se cumple, el molde tiene que ser de 3 a 5. Es una cuestión de porque sí, como les digo yo. O sea, sí o sí, nosotros no podemos sintetizar a partir de 5 a 3 y dar de 5 a 3 también la cadena. Sí o sí, tiene que ser el molde, solo esta que está acá, la que va de 3 a 5. Entonces, como les dije, y aquí yo voy a poner cualquier tipo de secuencia, adenina, timina, Essa guanina, última prova citosina, aí, Tati, o guanina, Morfo 2, que ela citosina, comentei guanina, com você, guanina, timina, de timina. 100 e poucos Entonces, alunos, si só aquí en la 35 cadena passaram. molde Da minha sala foi o que hay mais teve alunos que adenina, passou, que foi 16. en el ARN que se transcribió tiene que haber uracilo. Si aquí hay timina, aquí hay adenina. Si aquí hay guanina, aquí hay citosina. Si aquí hay citosina, aquí hay guanina. Si aquí hay guanina, citosina. Citosina, guanina. Guanina, citosina. Guanina, citosina. Timina, adenina. Timina, adenina. Entonces, vamos a poner aquí 2 adeninas para que haya uracilo. Entonces, sí o sí, este sería el ARN. ¿Qué acontece? Cuando ocurre la transcripción, vamos a poner aquí el núcleo. Cuando ocurre la transcripción, a partir del ARN, disculpen, a partir del ADN, se va a sintetizar el primer ARN, que no es un ARN, se le llama, o no es un ARN maduro, es un ARN inmaduro, que se le llama de transcripto primario. Ese transcripto primario tiene que pasar por algo que se llama procesamiento para convertirse en ARN mensajero y poder salir del núcleo para que el ribosoma pueda decodificarlo. Entonces, saber que el ARN mensajero tiene que pasar, ¿verdad?, en la transcripción. Ocurre el proceso de transcripción, aí você paga uma que dá complementar. lugar a un Complementar, se não me engano, sai ARN entre inmaduro uns 500 a 600 reais. Aí, se você reprovou na que se va a complementar, llamar aí você de paga substitutória, que é uma transcripto prova que está entre 1.100 e 1.200 reais. Por matéria, isso. primario. Ese transcripto primario pasa por un procesamiento para convertirse en ARN mensajero. Vamos a hablar un poquito de qué cosa es el procesamiento, ¿verdad? Que de manera general el transcripto primario les dije que tiene intrones y exones. ¿Está bien? Ahora hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? Esta parte. ¿Tienen alguna duda de esto aquí? De mi parte no, profe. Solo en los días del examen, doctora. Me imagino que el día del examen. Ay, es bien de leve. A ver, aquí hay muchas cosas para preguntar, pero por lo general nosotros siempre hacemos un cuestionario. De hecho, en la próxima clase yo les voy a dejar unas preguntitas que son lo más importante que tienen que saber. Dime, Deli. Levanté la mano sin querer nomás, profe. Perdón.
no hay problema. Entonces, déjenme tomarle una fotito para que se les quede esto de transcripto primario. Entonces, vamos a ver rapidito en el slide para que vean que yo se lo resumí, pero en el slide está todo explicadito. Miren que el slide es bien grande. A nosotros no nos gusta mucho hacer el slide tan grande, pero hay cosas, hay explicaciones que mismo que yo se las explique en la pizarra, tienen que estar ahí. En el libro también lo van a encontrar. Lo que pasa es que en el libro está un poquito largo y un poquito más complejo, pero da para buscarlo en el libro sin problema. Incluso en el libro les explican la síntesis del ARN ribosómico, del ARN de transferencia, etc. Miren aquí las partes funcionales del gen. Miren que la secuencia reguladora, que no les dije, tiene segmentos amplificadores y inhibidores. ¿Qué significa? Que van a existir secuencias del gen que amplifican o que mandan a que se sintetice más, y hay otras que son inhibidores o que inhiben esa transcripción. En la próxima clase vamos a hablar un poquito de la regulación como tal. Miren los genes del ARN mensajero, miren que tienen segmentos promotores, segmentos reguladores, segmentos codificadores. Aquí yo les dejé toda la explicación de los codones, las partes funcionales. Miren aquí la transcripción. Miren lo que les decía, que existían las ARN polimerasa 1, 2 y 3. La que más nos importa es la ARN polimerasa 2, que une los nucleótidos en la síntesis del ARN mensajero. Miren la transcripción, miren la explicación, el segmento regulador y promotor van a ser activados por los factores de la transcripción que van en este caso a activar la transcripción. Miren que pusha o aproximan entre sí, aproximan a la ARN polimerasa. ¿Ven? Esa ARN polimerasa va a formar una burbuja que deja libre el primer nucleótido. Miren que se van a ir agregando de uno por vez. Miren que se copia solo la cadena que va de 3 a 5 porque el ARN se sintetiza en sentido 5, 3 líneas, ¿verdad? Miren que los monómeros que se van a ir agregando están en el nucleoplasma. Miren aquí cómo se van agregando de uno por vez y miren cómo la burbuja se va, como que se va moviendo, ¿verdad? En sentido de, o sea, hacia adelante o abriendo las cadenas de ADN, y miren el ARN que se sintetiza como va saliendo. Miren aquí lo mismo, todo está explicadito, lo mismo que yo les expliqué en la pizarra. Miren que solo se separa un tramo de alrededor de 10 pares de nucleótidos, ¿ven? Miren cómo se va y miren cómo la cadena queda sintetizada. Miren que la transcripción termina cuando se llega a la secuencia de terminación. Lo primero que se sintetiza, o ese ARN recién sintetizado, se le llama de ARN mensajero inmaduro o transcripto primario. Nosotros vamos a llamarle de transcripto primario porque nosotros le preguntamos en el examen sobre transcripto primario. Miren por acá. Ahora, vamos después, porque ya no nos va a dar tiempo, que quedan solo 6 minutos, vamos a terminar por acá. Y en la próxima clase vamos a estar hablando del proceso, que sería estos últimos slides de acá, que es solamente explicar qué es lo que tiene que pasar con ese ARN, ¿verdad? Para, en este caso,
como decimos, para que pueda convertirse en ARN mensajero propiamente dicho. ¿Está bien? Entonces, yo hasta aquí vamos a terminar, porque el procesamiento no nos va a alcanzar a hablarlo en 5 minutos. Y si tienen alguna duda, pueden preguntar ahora, o la próxima clase también. Nosotros vamos a estar hablando todavía de transcripción. Miren todos los apuntes, porque en la próxima clase vamos a hacer unas preguntitas, ¿está bien? Entonces, yo siempre les digo, esta parte de acá es un poquito complicada, es mucho contenido para aprender. Entonces, lean, hagan anotaciones de lo que yo les hice en la pizarra, porque en la próxima clase vamos a estar haciendo unas preguntitas. Entonces tienen que saber, no es seminario, ¿verdad? No es evaluativo, pero vamos a preguntar algunas cositas que tenemos que saber de transcripción. Entonces, ¿dudas? Doutora, la tabela que vos mostró para nosotros de los aminoácidos, ¿nosotros vamos a tener que saber de cabeza o no? No, por lo general nosotros, eso vamos a verlo mejor en transcripción, digo, traducción. En traducción, la doctora les va a explicar cómo es, y cuando nosotros le preguntemos en clase, nosotros le vamos a poner la tablita. Nosotros siempre en el examen le ponemos la tablita y le mandamos a que sinteticen la proteína. O sea, vamos a trabajar con ella en las próximas clases, ¿está? Ah, qué bueno. No, tranquila, nadie se tiene que aprender nada de memoria. Dios libre, si eso ni yo me lo sé. Déjale eso a los químicos, y mismo así está la tablita, que es muy fácil. Entonces, ¿alguna otra duda? Terminamos y nos vemos entonces en la próxima clase. De nuevo va a ser conmigo y vamos a seguir con transcripción. Estudien un poquito, ¿está bien? Para Tânia, responder el questionário. eu consegui passar Tchau, em tudo, mas teve muita gente que tchau, reprovou. E a professor. Pacífico não tem dó de Tchau. valor, não. Tchau. Ela mete a faca nas provas aqui. Aqui, se você não tomar cuidado, você ficar reprovando, quando você vê,